Vista de la causa recaía en el rol 2680, es el requerimiento de inaplicabilidad de don Mario Vivanco Pino respecto del artículo 248, letra C del Código Procesal Penal. Tiene la palabra el relator de la causa, don Rodrigo Pica. Gracias, señora presidenta. Con fecha 26 de junio de 2014, el abogado Mario Vivanco Pino, por sí, solicita la declaración de inaplicabilidad del artículo 248, letra C del Código Procesal Penal, por considerar que en su aplicación vulnera los artículos 7º, 76 y 83 de la Carta Fundamental. El precepto cuya aplicación se cuestiona dispone cierre de la investigación, practicadas las diligencias necesarias para la averiguación del hecho punible y sus autores, cómplices o encubridores, el fiscal declarará cerrada la investigación y podrá, dentro de los 10 días siguientes, letra C, comunicar la decisión del Ministerio Público de no perseverar en el procedimiento por no haberse reunido durante la investigación los antecedentes suficientes para fundar una acusación. La gestión invocada es una investigación penal de la Fiscalía Local de Curacaví derivada de una querella del requirente por delitos de daño y robo en contra de quienes resultan responsables por destrucción de cerco y sustracción de especies, postes y alambrada por un monto de 110.000 pesos acaecidos en un predio de su propiedad, rolando la querella a fojas 29 del presente proceso. Señala el requirente que ha sido objeto de agresiones desde su llegada al predio en el año 2000, incluyendo usurpaciones, y que siempre la Fiscalía ha cerrado la investigación por esta vía, lo cual siempre ha tratado de impugnar infructuosamente, denunciando impunidad y desconcierto para la víctima al no saber el fundamento y la intención del persecutor. Agrega que el fiscal regional se ha negado a intervenir por ser una facultad privativa y excluyente del fiscal local a su juicio, criterio que ha sido ratificado por los tribunales respectivos, lo cual lo deja en la indefensión y sometido a burlas y dudas sobre su calidad profesional por parte de la población local, según alega a Fojas 5. Expone el requiriente que la Fiscalía ha decidido no perseverar en la investigación, estando pendiente la audiencia de comunicación a la cual se alude en el precepto impugnado. Expone que la decisión de no perseverar es unilateral del fiscal y que ha sido calificada como no controlable en cuanto a su mérito, sino solo en lo formal, por ser una atribución privativa del fiscal, lo cual es diferente de la formalización de la investigación, que sí está sujeta a controles, según señala. Afirma que la decisión de no perseverar es así inconstitucional, pues vulnera el artículo 7º de la Constitución Política, en tanto un funcionario estatal no puede estar ajeno a fiscalización administrativa ni judicial, erigiéndose el fiscal como una autoridad que no rinde cuentas ni da razones que hasta la autoridad judicial debe expresar al fundamentar las sentencias. Invoca como vulnerado el artículo 76 de la Carta Fundamental, en tanto se cierra la investigación sin fundar y se da por cerrado un delito sin fiscalización, en lo que denomina un verdadero sobreseimiento sin revisión, tal cual si fuera resuelto por un tribunal de garantía en ejercicio de sus potestades. Argumenta como vulnerado también el artículo 83 de la Carta Fundamental, en tanto el Ministerio Público tiene vedado ejercer funciones jurisdiccionales, ya que si bien su resolución no tiene ese nombre ni aparentemente ese carácter, en definitiva es un acto jurisdiccional al cerrar un caso a su arbitrio y sin revisión, superando a cualquier tribunal, señala, incluida la Corte Suprema. A continuación, argumenta que no es viable pensar en la autodefensa y que en el marco de un Estado de Derecho tiene la facultad de instar por la protección de sus derechos. Acogido tramitación al requerimiento, se ordenó la suspensión del procedimiento de la gestión invocada, encontrándose pendiente la audiencia de comunicación del cierre de la investigación, y se confirió traslado para resolver acerca de la admisibilidad. El Ministerio Público solicitó la declaración de inadmisibilidad del requerimiento, dando cuenta de haber despachado instrucción de investigar a la Policía de Investigaciones, que se constituyó en el lugar, constató que el cerco estaba en el suelo y que no había evidencia que permitiera identificar culpables, no obstante lo cual se ordenaron otras actuaciones que permitieron identificar al ocupante del predio colindante, quien señaló estar construyendo una pandereta 10 centímetros al interior de su predio para no tener problemas con el vecino, y que el cerco del predio colindante estaba donde siempre ha estado y en las mismas condiciones de siempre, descartando usurpación, incendio y realizadas las diligencias investigativas, se solicitó una fecha de audiencia para comunicar la decisión de no perseverar.
solicitando el querellante la reapertura de la investigación, audiencia que no se ha verificado por la suspensión del procedimiento, no siendo efectivo que exista una negativa a investigar. Alega también la causal de inadmisibilidad del artículo 84, numeral segundo de la Ley Orgánica de este Tribunal, en tanto el mismo precepto legal ha sido declarado conforme a la Constitución por invocaciones de similares vicios rechazados en sentencias definitivas, roles 1341, 1404 y 1394, todas del año 2010. Alega que carece de fundamento plausible, en tanto se pretende controlar la actividad del Ministerio Público, cuestión que de manera expresa ha sido declarada improcedente por este tribunal, al no ser la inaplicabilidad una vía idónea para enjuiciar actuaciones de dicho órgano, en circunstancias que para ello existe la solicitud de reapertura, que en el caso concreto se formuló y está pendiente de resolver. Declarada la admisibilidad, se confirió traslado sobre el fondo del conflicto de constitucionalidad planteado. El Ministerio Público lo evacuó solicitando el rechazo del mismo, reiterando los antecedentes y hechos de la gestión, detallando aún más las actuaciones investigativas, descartando inactividad investigativa e indefensión y reiterando el estado actual de la gestión. Descarta el efecto inconstitucional, en tanto debe tenerse presente lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, que exige tener presente no solo el hecho punible para la investigación, sino también todos los hechos que determinen la inocencia del imputado, agregando la letra B del artículo 248 del Código Procesal Penal, norma no impugnada, que exige un verdadero examen de mérito imputativo para poder proceder a acusar, en orden a comprobar si hay fundamento serio y plausible para proseguir adelante con la etapa acusativa. Así, concluye que acusar y no perseverar obedecen al mismo fundamento, el examen de apreciación acerca del mérito para poder formular una imputación en etapa de juicio oral, lo cual es atribución del ente persecutor y está recogido en la Carta Fundamental al señalar que ejercerá la acción penal en su caso y no en todo caso. Se refiere al origen legislativo de la figura de no perseverar, el cual detalla latamente su función de separar lo jurisdiccional de lo investigativo, al examen de suficiencia de los antecedentes que involucra, en el marco del principio de exclusividad de la dirección de la actividad investigativa por parte del Ministerio Público, imbuido también del principio de objetividad ya aludido y del principio acusatorio, todos de fuente constitucional, para recalcar que el mecanismo consagrado en el precepto impugnado no es de carácter definitivo. A continuación se refiere latamente a lo razonado por este tribunal en sus sentencias roles 1341, 1394 y 1404 ya aludidas, en orden a concluir la constitucionalidad del mismo precepto impugnado, haciendo suyas las argumentaciones de fondo que se contienen en ellas. Por todo lo expuesto, solicita el rechazo del requerimiento. Concluida la tramitación del proceso, se ordenó traer los autos en relación. Es todo, señora presidenta. Señor abogado, ¿usted tiene rectificación o ampliación a la relación? Bien, vamos a proceder entonces a escuchar su alegato, dado que no hemos tenido anuncio del abogado de la parte requirente. Entonces, por el Ministerio Público, alega el abogado don Hernán Ferreira Leiva, hasta por 15 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Con su autorización, alego para que sea desestimado el requerimiento planteado en este caso en torno a la disposición de la letra C del artículo 248 del Código Procesal Penal. Bueno, me corresponde alegar sin la parte requiriente, lo que hace menos interesante lo que uno pueda aportar, pero quisiéramos en alguna medida exponer, tal vez bajo otros fundamentos de los expuestos en la contestación, aquello que en nuestro concepto son elementos suficientes para desestimar el requerimiento. Se ha cuestionado en este caso, como ya decía, la letra C del artículo 248. Esta es una de las opciones que la ley le abre al Ministerio Público una vez que ha cerrado la investigación, ¿no? Estas son, en resumen, la posibilidad de pedir el sobreseimiento, la posibilidad de acusar en la letra B y esta última de comunicar una decisión de no perseverar. Lo que se sostiene en este requerimiento comienza principalmente por una serie de cuestionamientos en torno a que se habría entendido en otras instancias, sobre todo jurisdiccionales, se hace referencia a algunos fallos de la Corte de Apelaciones de San Miguel y de la Corte Suprema, pero todas estas, y yo en esto quisiera hacer una observación al requerimiento, todas estas vinculadas a una causa previa, ¿no? El conflicto que tiene el requirente en relación con su predio es algo que ya tiene
una historia anterior, ¿no es cierto? Hubo una investigación previa que corresponde al RUC 12-00-22-33-56-6, que efectivamente culminó también con una decisión de no perseverar. Allí se denunciaba efectivamente un delito de usurpación violenta y incendio. En opinión del Ministerio Público, luego de recabar la información con los vecinos que eran los que figuraban como principalmente imputados en este conflicto, surgía más bien un conflicto de carácter propietario que debía zanjarse en otra sede, ¿no? Había un conflicto al parecer allí con los deslindes o la forma en que habían sido adquiridos estos predios. El requirente había adquirido el suyo, de hecho, en un remate en pública subasta, luego que el predio en cuestión había sido objeto de un crédito hipotecario que se hizo efectivo en su minuto. En fin, esa causa está concluida. Los elementos aportados en el requerimiento en relación con esto son cuestiones que ya están terminadas, ¿no? Y a ellas se refieren los fallos de la Corte de San Miguel y la Corte Suprema que hace referencia. El requerimiento es una aclaración que me parece pertinente. Por lo tanto, lo que está discutido acá tiene que ver con una querella que se presentó con posterioridad y que dice relación con el cerco de esta persona. Precisamente el lugar donde estaría situado más bien el conflicto que mantienen estos vecinos, ¿no? Y lo que dice allí es que se habría causado un delito de daño y un delito de robo, ¿no? El daño consistiría en los postes, ¿no es cierto?, y la malla del cerco, y el robo abarcaría unos metros de la alambrada que estaba allí, ¿no? Y evalúa sus daños, como ya escuchamos en la relación, en un poco más de 100.000 pesos. Cuando se presentó esta querella, esto fue en octubre del año 2013, ¿no? El Ministerio Público emitió una instrucción particular, y a esto quiero acudir porque es evidentemente parte de la labor investigativa que se llevó a cabo en este caso. Se emitió una orden de investigar y la Policía de Investigaciones fue al lugar, ¿no? En ese lugar los policías, en su informe, se encuentran con personas que están trabajando, están levantando una pandereta en ese lugar, los entrevistan, les indican que efectivamente el dueño les ha pedido que construyan ese deslinde en esas condiciones, que no tienen mayor conocimiento de lo que ha ocurrido con la cerca de su vecino. Los policías toman fotografías del lugar, hacen los levantamientos que corresponden y entrevistan adicionalmente al requirente. Como conclusión de todo esto, en definitiva, es que no obtienen elementos para siquiera establecer que la cerca en las condiciones que estaba había sido objeto del ilícito, pero muy particularmente los policías indican que no hay elementos tampoco para atribuirle la situación en que se encuentra la cerca a una persona en concreto. El Ministerio Público, en definitiva, en el periodo posterior, lo que hace es tratar de ubicar a quien aparecía, no obstante que la querella está interpuesta contra persona indeterminada, se entregan algunos elementos y tratamos de llegar a la persona que aparecía mayormente sindicada en la querella. Finalmente se logró entrevistar a esta persona, la policía lo hizo, y básicamente la información que entrega es que efectivamente ha tenido conflictos con su vecino, que ha decidido construir una cerca que lo está haciendo varios centímetros al interior de su predio para no tener mayores dificultades, y que la cerca en cuestión, que habría sido el objeto de los delitos, está en la misma condición que había estado siempre, ¿no? Es decir, con problemas, digamos, y con el paso del tiempo seguramente ya caída y con algunos daños. Y eso, en definitiva, es lo que motiva la conclusión de esta indagatoria y la decisión pertinente de no perseverar. Para nosotros, el motivo de la letra C del artículo 248 siempre nos ha interesado ponerlo en juego con lo que está en la letra B del artículo 248. Porque en nuestro concepto esta disposición o esta posibilidad está estrechamente vinculada y es prácticamente la contracara de lo que establece la letra B. La letra B del artículo 248 del Código Procesal Penal establece cuando uno puede acusar, ¿no? Y dice que esto, la formulación de una acusación, solamente se puede llevar a cabo cuando la investigación proporciona un fundamento serio para el enjuiciamiento de un imputado. Y lo pertinente de esta regla es que evidentemente de allí no se desprende que el Ministerio Público en todo caso deba acusar. Hay un margen de situaciones en las cuales el Ministerio Público no está o no debe acusar. Y esto está vinculado desde luego con lo que dice el artículo 83, a lo que ya hacía referencia a nuestra contestación, que dice que el Ministerio Público, aparte de llevar a cabo la labor investigativa en las condiciones que establece la misma disposición, es
ejercerá en su caso la acción penal, ¿no? En su caso, entendemos, se refiere particularmente a esta regla. Cabe recordar adicionalmente que la ley orgánica del Ministerio Público, el artículo 5, establece la responsabilidad estatal de carácter patrimonial por las actuaciones arbitrarias o injustificadamente erróneas o arbitrarias del Ministerio Público. Entendemos que, entre otras, puede ser una acusación infundada, ¿no es cierto?, el motivo para hacer ejercicio de dicha acción, que es una acción patrimonial en contra del Estado, como ya digo, pero que refrenda un poco que el Ministerio Público no puede ejercer acusación a todo evento, ¿no? Y precisamente el margen sobre el cual no actúa la letra B del artículo 248 es el margen de la decisión de no perseverar. Desde luego estoy excluyendo la hipótesis del sobreseimiento, porque no es el caso, ¿no? Pero el margen donde no puede actuar el Ministerio Público es la decisión de no perseverar. La discusión parlamentaria a la que aludíamos, la contestación, tiene que ver con que en un comienzo se pensó para este escenario ocupar los mecanismos de sobreseimiento, del sobreseimiento temporal del Código de Procedimiento Penal, artículo 409, números 1 y 2, ¿no? No se encuentran elementos para tener por establecido el delito o no hay elementos para poder imputarle a alguien su comisión. Y se estimó, y de eso es lo que hay rastro en la historia legislativa, que significaba involucrar demasiado al juez, a quien precisamente se pretendía separar de las labores investigativas, suponía involucrarlo demasiado en este método y tomar una determinación muy incidente en lo que iba a ocurrir después. Pongamos en el caso que el tribunal estimara que había elementos suficientes, por ejemplo, en este caso, para acusar a alguien, ¿no? Y que eventualmente fuera el mismo juez o la misma instancia la que tenía que luego resolver el enjuiciamiento final, digamos, ¿no?, en un juicio oral posterior. Finalmente, a lo que se llegó en esa discusión, y esto hay registro del segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, fue situarlo tal como está ahora, ¿no? Es decir, estableciendo la posibilidad que el Ministerio Público comunique una decisión de estas características, por la cual sencillamente dice no tengo elementos suficientes para seguir adelante. Entonces, en nuestro concepto, esta decisión de no perseverar tiene por lo menos apoyo en tres aspectos que están o que merecen o que tienen apoyo constitucional. Primero, hay exclusividad de la investigación, artículo 83. Del mismo artículo 83, el Ministerio Público debe investigar objetivamente, es decir, el Ministerio Público debe investigar tanto lo que favorece como lo que no favorece al imputado. Por lo tanto, significa que no siempre va a llegar al resultado de tener que acusar. Y en tercer lugar, la parte del mismo artículo 83 que hace referencia a que el Ministerio Público debe acusar solamente en su caso. Que nuestro concepto es lo que brinda apoyo a la solución que legislativamente se ha dado a este mecanismo, que es un mecanismo desde luego excepcional, constituye o representa de algún modo un fracaso de una labor investigativa, pero también eventualmente permite superar denuncias que puede ser, no sé si este es el caso, pero que pueden resultar a veces infundadas, ¿no? Excluir esta posibilidad produce una situación complicada porque no habiendo, en este caso, por ejemplo, que no había ni siquiera una persona determinada contra quien se dirigía la acción, llevaría a exigir un ejercicio, nos parece a todo evento, de la acusación, ¿no? Que es la alternativa que quedaría, porque también hay que aprovechar de revisar cómo queda en definitiva la regla si se excluye aquella parte que está siendo cuestionada. La situación es esa, ¿no? Más o menos en nuestro concepto eso sería la hipótesis que se estaría configurando bajo las premisas establecidas en el requerimiento. Este excelentísimo tribunal, como ya también adelantábamos, ha razonado ya varias veces sobre este punto. Las sentencias ya están mencionadas y fundamentalmente lo que allí se ha dicho es que esta decisión de no perseverar es efectivamente un aspecto que es facultativo del Ministerio Público, pero que tiene aspectos que están reglados y otros que son discrecionales, ¿no? Ese ha sido particularmente el criterio. Y toda esta elaboración además está coordinada con un conjunto de facultades que también el Código Procesal Penal establece para los intervinientes, incluidos los querellantes, puedan de algún modo conducir o llevar la investigación en el sentido que les parezca pertinente o necesario en función de sus intereses. Y allí se hace alusión, desde luego, a lo establecido en los artículos 183 y 184 del Código Procesal Penal, la posibilidad de asistir a las diligencias o proponer diligencias al fiscal, lo dispuesto en el artículo 186 en relación con la formalización,
y muy especialmente y pertinente en este caso, la disposición muy excepcional del artículo 257 del Código Procesal Penal, que permite, una vez cerrada la investigación, a que los intervinientes, incluido el querellante, puedan solicitar la reapertura de esta investigación con la mediación del juez de garantía, a quien incluso le pueden solicitar llevar a cabo diligencias investigativas sobre las cuales no hubiera pronunciamiento o sencillamente no se hubieran llevado a cabo, ¿no? Lo que supone una intervención del juez de garantía en la labor investigativa, que desde luego es excepcional, pero entendemos tiene por efecto reparar de algún modo o enderezar de algún modo el ejercicio de derechos de las personas que tienen intereses involucrados. El requerente no cuestiona en este caso y de hecho margina expresamente de esta discusión el tema de la formalización, ¿no? También es un punto relevante tener claro, el requerente no incluye dentro de la discusión planteada en este requerimiento el problema de la formalización, por lo tanto está concentrado derechamente en lo que se refiere a la decisión de no perseverar. Sobre la formalización, el último pronunciamiento a este respecto corresponde al rol 2510 de 2013 de enero del presente año. Este excelentísimo tribunal fue rechazado también un cuestionamiento vinculado con los artículos 229 y 230 del Código Procesal Penal. Para concluir, excelentísimo tribunal, en relación a la exigencia de fundamentación, el fundamento de la decisión de no perseverar está en el 248 letra C, cuando no existen elementos suficientes para sustentar en definitiva una acusación. Y en este caso, muy particularmente, en este caso, para efectos de diluir cualquier inquietud que exista sobre el particular, está pendiente la revisión o una discusión en torno a las diligencias investigativas. Es decir, está el fundamento que está expresamente establecido en la ley y además hay una discusión pendiente en relación a las diligencias investigativas conforme al mecanismo del artículo 257. Es decir, allí tendrá que discutirse las diligencias pedidas no llevadas a cabo, aquellas sobre las cuales no hubo pronunciamiento y desde luego constituye o representa un control particularmente ceñido a lo que precisamente el requerente echa de menos, pero esa audiencia está todavía pendiente, pero está formulado el reclamo y desde luego se debe llevar a cabo. No estimamos infringir el artículo 7º de la Constitución, obramos sobre una disposición legal que evidentemente nos faculta para obrar de esa manera, lo ha hecho un fiscal del Ministerio Público, sobre cuyo nombramiento no hay ningún tipo de objeción. La regla ha sido objeto de numerosas revisiones, incluso en sede constitucional, por lo tanto el ejercicio de la disposición legal en cuestión nos parece no vulnera la regla mencionada. Y finalmente, en relación a los artículos 76 y 83 de la Constitución, ambos conectados más o menos bajo la misma crítica, que sería que la regla cuestionada estaría permitiendo que se ejercieran de algún modo facultades en el ámbito jurisdiccional o que se diera por cerrada la causa. Nosotros simplemente nos remitimos a la posibilidad que tenemos de ejercer efectivamente y conforme al artículo 83 este mecanismo especial de término, por lo menos para lo que respecta a la participación del Ministerio Público en el proceso penal, en aquella parte que dice que podemos ejercer en su caso la acusación o la acción penal, todo vinculado desde luego con las letras B y C del artículo 248, entendiendo que no procede ni tampoco resistiría a un examen constitucional el hecho que el Ministerio Público se encontrara en todo caso obligado a ejercer acusación. Ejercemos las facultades que la Constitución nos ha permitido ejercer y en ello nos parece no estamos superando ni sobreponiéndonos por sobre las que tengan otros organismos públicos. Por todas estas razones, entonces, señora Presidenta, excelentísimos tribunales, que solicitamos que se desestime el requerimiento en todas sus partes. Muchas gracias. Señora Ministra, señores ministros, preguntas al abogado del Ministerio Público, ministro Romero. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, quisiera preguntarle al abogado si, de acuerdo a los hechos consignados en el proceso, se dan las hipótesis para que el juez decrete las medidas del artículo 257. Aún asumiendo que usted planteó de que eso es un asunto que se discutirá, pero le estoy preguntando básicamente en atención a los hechos del proceso. A ver, en relación con la causa, ahí vamos a tener una discusión. Evidentemente, nosotros ya cerramos la investigación, estimamos que no hay diligencias que sean conducentes que se puedan todavía llevar a cabo, ¿no? Y estamos convencidos de ese planteamiento, por lo tanto,
en esa discusión, porque nosotros ya cerramos la investigación precisamente dando por agotada la indagatoria, ¿no? Entonces nuestra posición en esa discusión va a ser seguramente oponernos a la reapertura de la investigación, pero es algo que queda en manos del juez de garantía, desde luego. No sé si entiendo bien la consulta. Sí. ¿Alguna otra pregunta? No siendo así, entonces se pone término a la vista de la causa. Como siempre, si usted tiene minuta en poder del Muchas relator, gracias, por señora favor. presidenta.